Bienvenido a tu espacio, cursos didácticos, solución paso a paso, español cuarto grado, secuencia 11, exposición sobre acontecimientos históricos, sesiones 1 a 3. Gracias por suscribirte al canal y ser parte de la comunidad de cursos didácticos. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. A lo largo de esta secuencia, recopilarás, leerás, comprenderás y resumirás información sobre un acontecimiento histórico para exponerla al grupo. Sesión 1. Acontecimiento histórico. Número 1. En parejas, lean el siguiente texto. Entrada de los españoles en México Tenochtitlan. Fragmento. Poco antes de llegar a la ciudad, recibió Cortés aviso de que salía a recibirlo el rey de México. Venía el rey, sobre unas andas cubiertas de planchas de oro, que sostenían en sus hombros 4 nobles. Luego que se divisaron el rey y el general español, se apearon. Este de su caballo y aquel de sus andas. Cortés, después de hacer al rey una profunda reverencia, se fue para echarle al cuello un hilo de oro en que estaban ensartadas cuentas de vidrio, el cual recibió el rey inclinando la cabeza. Atónita estaba la nobleza y el inmenso pueblo que desde los terrados, puertas y ventanas de las casas observaba lo que pasaba. Este día tan memorable para los españoles y para los mexicanos fue el 8 de noviembre de 1519. ¿Qué tipo de texto acaban de leer? Un texto de un acontecimiento histórico. ¿Qué piensan que hizo el autor para escribir este texto? Pienso que el autor tuvo que haber leído e investigado información acerca del tema expuesto. ¿Cómo presentarían la información de este texto en una exposición oral? Prepararía la exposición. No se puede hablar sobre un tema sin estar informado sobre él o haberse documentado previamente. Elaboraría un guión, anotaciones sobre detalles que no se me deben olvidar. No me extendería demasiado. Buscaría la manera más sencilla de decir las cosas. Hablaría despacio, lentamente y haría pausas durante la intervención. Utilizaría materiales de apoyo, como fotos, diagramas, dibujos, mapas, entre otros. Número 2. Compartan sus respuestas y dialoguen a partir de las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Cuándo fue la última vez que expusieron un tema ante el grupo y de qué trató? Sobre el virreinato de Nueva España. Inciso B. ¿De qué manera obtuvieron la información que presentaron? Investigando en libros de historia e internet. Inciso C. ¿Cómo se prepararon antes de exponer? Preparando un guión, hablando despacio y de manera clara, utilizando material de apoyo. Inciso D. ¿Cuál fue la actitud de la audiencia? De interés y participativa. Los historiadores reconstruyen acontecimientos históricos a partir de la revisión de las fuentes. Estos eventos tienen una relación directa con el entorno y las ideas propias de la época. Estudiarlos nos permite conocer el pasado, sus hechos, interpretaciones y entender nuestro presente. Seleccionar un tema de interés. Número 1. Identifiquen acontecimientos y hagan un análisis de los mismos. Estos pueden ser relevantes en el mundo, en su país, estado o localidad. Por ejemplo, Fundación de México Tenochtitlan, la conquista de México, Grito de Dolores, origen de una celebración de su estado, municipio o localidad. Puede ser una feria, carnaval o fiesta. Para realizar una exposición, primero se debe seleccionar o definir un tema. Número 2. Registren en su cuaderno los acontecimientos históricos de la actividad anterior y completen una tabla como la siguiente. Veamos la tabla. La tabla cuenta con 2 columnas. La primera, se colocan los acontecimientos históricos que identificamos y en la segunda
por qué sería interesante investigarlos. Iniciamos. Primer acontecimiento histórico. Fundación de México Tenochtitlan. Sería interesante investigar sobre ellos porque la capital de los mexicas se convirtió en una de las mayores ciudades de su época en todo el mundo y fue la cabeza de un poderoso estado multiétnico que dominó una gran parte de Mesoamérica. Segundo hecho histórico, la conquista de México. Sería interesante investigar sobre ellos porque la conquista de México fue principalmente el desmantelamiento del Imperio Mexica por un reducido grupo de españoles con el apoyo de otros grupos indígenas. Finalmente, el tercer acontecimiento histórico, Grito de Dolores. Sería interesante investigar sobre ello porque el Grito de Dolores es el discurso que da inicio a la Guerra de Independencia Mexicana, proferida por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, el día 16 de septiembre de 1810 en la ciudad de Dolores. Inciso A. Elijan uno de los acontecimientos que registraron para investigar sobre él, hacer un resumen y exponerlo frente al grupo. Escríbanlo. El acontecimiento histórico que elegimos es el Grito de Dolores. Grito de Dolores. En el año 1808, Napoleón Bonaparte invade España. Este hecho hace que Miguel Hidalgo se una definitivamente a los patriotas y criollos, creando la rebelión contra el gobierno colonial español en México. Durante la primera mitad del año 1810, el grupo patriótico formado en su mayoría por criollos, es decir, españoles nacidos en México, llevan a cabo una serie de reuniones clandestinas pro independencia, llamadas posteriormente la Conspiración de Querétaro. En la noche del 15 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo manda a Ignacio Allende y Mariano Basolo frente a un grupo de hombres armados para liberar a las personas que fueron presas por estar a favor de los movimientos independistas. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla hace sonar las campanas de la iglesia, reuniendo a todos los independistas y pronuncia su famoso Grito de Dolores, un discurso que motivaba a rebelarse contra el actual gobierno español. El Grito de Dolores de Miguel Hidalgo es el grito que marca el comienzo de la Guerra de Independencia de México. En el discurso del Grito de Dolores, Miguel Hidalgo grita sus vivas a la Virgen de Guadalupe, a la Iglesia Católica y a la independencia, y grita también sus muertes, al mal gobierno, a las injusticias y a los gachupines, españoles nacidos en España. Miguel Hidalgo logra dentro del próximo año decretar la abolición de la esclavitud y derogar los tributos obligatorios impuestos a los indígenas, muriendo fusilado en Chihuahua el día 30 de julio de 1811. Sesión 2. ¿Qué queremos saber del acontecimiento histórico? Número 1. De la siguiente lista de fuentes, seleccionen en cuáles de ellas buscarían información del tema que eligieron. Buscaríamos en fuentes impresas, como libros de texto gratuitos de historia, y de las colecciones Biblioteca Escolar y Biblioteca de Aula. También en fuentes audiovisuales, como videos, documentales y películas. Además, en sitios de Internet, especializados o institucionales. Número 2. Observen el siguiente ejemplo y completen una tabla similar en su cuaderno, con preguntas sobre la información que quieren conocer del acontecimiento histórico que seleccionaron y las fuentes que consultarían. Tenemos la tabla donde colocamos en la primera columna las preguntas y en la segunda columna qué fuente se consultaría. Primer pregunta. ¿Qué es la conquista? Fuente a consultar: Díaz del Castillo B., 1960, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. ¿Cuándo sucedió la conquista de México? ¿Quiénes participaron en este acontecimiento? ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias? Fuente a consultar:
Libro de texto gratuito, Historia cuarto grado. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes en la conquista? Podemos encontrar la respuesta en la fuente a consultar en Internet: www.noticonquista.unam.mx. ¿Dónde podemos observar evidencias de la conquista de México en nuestro entorno o comunidad? Fuente a consultar: entrevistando a mis abuelos o papás. ¿Dónde podemos hallar estas fuentes? Fuente a consultar: biblioteca de la escuela y la comunitaria. Muy bien, ahora observemos el ejercicio a desarrollar. Muy bien, el acontecimiento que se seleccionó es el Grito de Dolores. Preguntas: ¿qué es el Grito de Dolores? Fuente a consultar: El Grito de Dolores de W. M. Jackson, de la editorial Cardo 2003. ¿Cuándo sucedió el Grito de Dolores? ¿Quiénes participaron en este acontecimiento? ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias? Fuente a consultar: libros de texto gratuitos de historia. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes del Grito de Dolores? Podemos encontrar la respuesta en Internet. Por ejemplo, www.enciclopediadehistoria.com. ¿Dónde podemos observar evidencias del Grito de Dolores en nuestro entorno o comunidad? Fuente a consultar: entrevistando a mis abuelos o papás. ¿Dónde podemos hallar estas fuentes? Fuente a consultar: en biblioteca de la escuela y la comunitaria. Número 3. Compartan la información de su tabla y escuchen las recomendaciones de sus compañeros sobre otras preguntas y fuentes que puedan complementar su búsqueda de información. Investiga sobre el tema que elegiste con tu equipo y analiza el contenido de las páginas web, los videos y los libros que consultes para decidir cómo armar la exposición. Sesión 3. Recuperar y seleccionar la información. Número 1. Seleccionen la información y respondan las preguntas que formularon en la actividad 2 de la sesión 2. Respondemos las preguntas. ¿Qué es el Grito de Dolores? Cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla exaltó a sus parroquianos a levantarse sobre la corona española en búsqueda de conseguir la independencia mexicana, con un emotivo llamado, engendró el Grito de Dolores y se convirtió en padre de la patria. Este es un evento de gigantescas proporciones que demuestra valentía y honor bajo fuego y sangre. ¿Cuándo sucedió el Grito de Dolores? En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla hace sonar las campanas de la iglesia, reuniendo a todos los independistas y pronuncia su famoso Grito de Dolores, un discurso que motivaba a rebelarse contra el actual gobierno español. ¿Quiénes participaron en este acontecimiento? Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Mariano Abasolo, Juan Aldama, patriotas y criollos. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias? Causas: el descubrimiento de la conspiración de Querétaro, la cual precipitó el Grito de Dolores. La invasión francesa a la península ibérica, que derivó en la captura de la familia real española, y varias revueltas y conspiraciones que habían ocurrido en Nueva España por el aumento de impuestos. Consecuencias: el comienzo de la Guerra de la Independencia de México, que se prolongó hasta 1821, cuando los mexicanos se emanciparon de la dominación española. La toma de ciudades, pueblos y haciendas por parte de las huestes independentistas, formadas en su mayoría por indígenas y mestizos, armados de lanzas y machetes. La reacción de los realistas, que se organizaron para acabar con el movimiento independentista, iniciado por Hidalgo, Aldama y Allende. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes del Grito de Dolores? El pronunciamiento contra la dominación colonial española, que inició el camino hacia la independencia de México. El grito que tuvo lugar el 16 de septiembre de 1810
en el atrio de la iglesia de la localidad de Dolores, en la región de El Bajío. El pronunciamiento que tuvo como principal protagonista al sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla. Hidalgo estuvo acompañado por Juan Aldama e Ignacio Allende, dos criollos independentistas que habían tomado parte de la conspiración de Querétaro. ¿Dónde podemos observar evidencias del grito de Dolores en nuestro entorno o comunidad? La campana de Dolores la podemos observar sobre el balcón central del Palacio Nacional, en la Ciudad de México. La evidencia que todos podemos observar es la libertad de cada mexicano. Número 2. Intercambian y conjunten la información que recuperaron de las fuentes en una tabla como la siguiente. La tabla cuenta con 4 columnas: fuente, información relevante, información complementaria e información que se repite. Tenemos 2 fuentes digitales: www.noticonquista.unam.mx. Información relevante. Llegaron los españoles a Nueva España el año de 1519. Información complementaria. De viruela fueron muertos Cuitlahuatzin y muchos principales. Información que se repite. Cortés dirigía al ejército español. Siguiente fuente: relatos e historias.mx. Conquista. Información relevante. Los españoles lucharon contra los aztecas y fueron varias las causas de la derrota de los aztecas. Información complementaria. Los tlaxcaltecas se unieron al ejército de los españoles. Información que se repite. Moctezuma comandaba a los aztecas al principio del ataque. Desarrollo del ejercicio requerido con base al ejemplo anterior. Tenemos la tabla, 4 columnas, fuente, información relevante, información complementaria e información que se repite. Contamos con 2 fuentes digitales. La primera, www.culturagenial.com. Información relevante. Un grupo patriótico formado en su mayoría por criollos llevan a cabo una serie de reuniones clandestinas pro independencia. Información complementaria. Los realistas descubren el complot en que participaban varios criollos. Hidalgo los manda a liberar por medio de Ignacio Allende y Juan Aldama. Información que se repite. El cura Hidalgo encabezaba el movimiento. Siguiente fuente: www.enciclopediadehistoria.com. Información relevante. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla hace sonar las campanas de la iglesia, reuniendo a todos los independistas. Información complementaria. Hidalgo logra la abolición de la esclavitud y derogar los tributos impuestos a los indígenas. Información que se repite. El pueblo mexicano rompe los lazos coloniales y dirige sus propios destinos. Número 3. Analicen la información que recuperaron a partir de las siguientes preguntas. Inciso A. La información responde a las preguntas que formularon en la actividad 2 de la sesión 2. Sí, responde a las preguntas formuladas. Inciso B. ¿Cuál es la información más importante del acontecimiento histórico? El grito de Dolores por medio del cura Hidalgo, el cual marca el comienzo de la Guerra de Independencia de México. Inciso C. ¿Describe causas y consecuencias de los hechos que forman parte del acontecimiento? Sí, en una parte de la investigación se detallan causas y consecuencias. Inciso D. ¿Cuál de toda esta información debería incluirse en la exposición? Se deben incluir todos los puntos de forma breve y clara, incluyendo material de apoyo. Y con esto finalizamos esta parte del video, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.